Serendipias, la ciencia de la cadena SER. Hace más de 800 millones de años surgió el primer animal y al poco de aparecer hizo algo revolucionario. Devoró a otro organismo. Nadie había comido nada hasta entonces en la historia de la Tierra. Dicen que la cocina es pura química, pero mienten. La cocina no es pura química porque en ella también hay física, biología, matemáticas, tecnología e incluso psicología. Cuando pensamos en cocinar con ciencia, nos vienen a la mente esferificaciones y el dichoso nitrógeno líquido. Pero sinceramente, esos son juegos de niños comparados con lo que hay detrás de un buen bocata de tortilla. Para hacer un bocadillo de tortilla hay que construir desalinizadoras, domesticar gallinas, patatas y unos hongos llamados levaduras. Pero sobre todo, hay que conseguir trigo comestible a partir de una mala hierba prehistórica. Genética aplicada en toda regla. Y no terminamos aquí, porque para freírla necesitamos aprender a producir aceite, crear prensas y entender los puntos del humo de las grasas. Si queremos que la tortilla quede jugosa, necesitaremos comprender la gelatinización del almidón y no podemos conseguir una buena cebolla pochada sin la bendita reacción de Maillard, porque llevamos 800 millones de años comiendo, pero solo 170.000 cocinando. Y visto así, un cocido también es nouvelle cuisine. Y esto es algo que tal vez la gente no sepa, pero era evidente con quién teníamos que empezar este programa, porque de todos nuestros colaboradores hay uno que, aunque no lo ha dicho en voz alta hasta ahora, tiene mucha relación con el mundo gastronómico. Arcadi García. ¿Qué tal, Ignacio? Muy contento de estar aquí. Honestamente, llegas a montar un programa sobre la ciencia de la cocina y no me tienes a mí aquí y arden, vamos, los estudios de la SER. Esto lo revelaremos más adelante, porque por ahora estás exclusivamente como colaborador, colaborador raso, y quiero preguntarte entonces, ¿qué experimento mental nos traes? Pues mira, hoy no te traigo un experimento mental como los que hemos estado viendo hasta ahora, porque he encontrado algo mucho más interesante. Has innovado. Hombre, por supuesto. ¿Y sabes quién ha innovado también? La SER, que tiene un departamento de I+D que se caga al basto y ha desarrollado un aparato capaz de, básicamente, echar un vistazo en universos paralelos. ¿Qué me dices? Sí, tal cual te lo cuento. Y yo creo que puede ser un poco así más chulo, irnos un poco de paseo ontológico, digamos. Venga, vámonos de paseo. Mira, pues ya que estamos hablando sobre el comer, la cocina, etcétera, etcétera, ¿qué te parece si nos vamos a un mundo en el que nunca hubiéramos, como seres humanos, nunca hubiéramos domesticado las verduras? Hay muchos adolescentes que fliparían con eso. Vamos a ello. Vale, a ver, así suena este mundo paralelo. A ver que lo atine. Suena regular. Está sintonizando. Esto ya mejor. Pero suenan pájaros. Ya, la verdad es que esto es... Espérate un momento porque esto está como muy desolado. A ver si le atino otra vez, que ahora estoy pillándole el truco. A ver... Esto sí. Seré honesto. La agricultura no es nuestro fuerte. Plantamos al azar y la cosecha es cuestión de suerte. No somos muchos ni prósperos. Esto no es la cornucopia, pero sobrevivimos a nuestra manera, con cosecha propia. Pero pasa, siéntate como en casa. Deja que te muestre nuestras cosechas escasas. Mira estos tomates. ¡Qué grandes son estos canallas! Tremendamente ácidos y casi del tamaño de una valla. O prueba esta enorme berenjena. Es amarga como una condena, verde como una rana y del tamaño de una manzana. Bueno, mejor devuélvemela, que es mi cena. Y pasar otro día sin comer sería una faena. Te ofrecería algo de maíz, pero no sé si te haría muy feliz. Un tallo tiene unos pocos granos, llámese granitos. Por pequeños y por duros, los malditos. No te alimentarán ni aunque comas 100. Pero si los mascas, saben moderadamente bien. Pero te puedo ofrecer esta maravillosa banana, dura y larga como un dedo tuyo con la mano plana. Si sus 900 semillas no te quitan las ganas, te nutrirá para sobrevivir hasta mañana. Pero bueno,
Esto es un poco lo que tengo por manjar. Aunque la verdad, ya que te he invitado a mi hogar, ¿no tendrías algo de comida que me puedas regalar? Me voy a atrever a decir que el Julio de esta realidad parece más feliz. Un poco más. Eso es la música bucólica que siempre Sí, aporta. ¿verdad? No, digo de nuestra realidad, no de esta. Vale, Esta de la está nuestra. claramente famélico. Vale. Lo está pasando mal. Los demostrativos son un tema. Claro. Sí, no, a ver, es que hay que tener en cuenta que realmente la grandísima mayoría de frutas y verduras que tenemos en el supermercado hoy en día realmente son inventadas. O sea, básicamente hemos hecho una selección artificial, es decir, a través de milenios y milenios de andar diciendo, ay, pues mira, esta patata es un poquito más grande, pues voy a cultivar estas porque así igual salen más grandes. Pues me estás diciendo que con todo lo que se podía inventar en esta vida hay gente que inventó las coles de Bruselas. Desafortunadamente. Y luego hablaremos de las coles de Bruselas porque Vale. vaya tela. Cuéntanos entonces. Pero bueno, ese es un poco el tema. Entonces, a raíz de esta selección artificial que han ido haciendo, ¿no? Decir, ay, pues mira, igual esta manzana es un poquito más dulce. Y tratar de intentar como replicar y exagerar estos rasgos. Igual la manzana no es el mejor tema porque la genética es un poco complicada. Pero bueno, a través de esta repetición de intentar seleccionar los mejores rasgos, al final, a día de hoy, tenemos especímenes que son como la canción de Daft Punk, Bigger, Better, Faster, Stronger. Esto suena a eugenesia. A ver, es literalmente lo que es. Es Ya. eugenesia vegetal. Esa está bien. Si es verde, está bien. Vale. Claro. Y claro, ¿qué pasa? Que uno ve los especímenes de ahora y si los comparas con sus hermanos silvestres, digamos, ¿no? Por ejemplo, uno se puede encontrar, pues, imagínate un repollo, Vale. que es una Brassica oleracea. Uno se puede encontrar especímenes silvestres de Brassica oleracea y eso es una florecilla que está en un acantilado. Que no vamos a reconocer como un repollo, si lo No, vemos claro, por ahí. en comparación un repollo es como una especie de ser mutante deforme Claro. que es como gigantesco en Es comparación. otro nivel. Pero eso lo hemos inventado nosotros a base de ir cultivando durante milenios y milenios, a veces solo siglos, pero normalmente milenios. Bueno, vale. Pero yo sé que esto tiene truco, porque has dicho lo de las coles de Bruselas. Sí, Y resulta que de esa florecilla en el acantilado no solamente hemos seleccionado el repollo, sino que lo hemos dividido en cosas que, aunque teóricamente son lo mismo, no se parecen en nada. claro, de hecho, de esta Brassica oleracea, de lo que decíamos que era el repollo, han salido las coles de Bruselas, el brócoli, la col lombarda, han salido el kale que es otro tipo de col. Los beanies, ¿no? Claro, Supongo. Sí, sí, y como que decimos han salido, pero realmente, literalmente son la misma especie. Es decir, comparar una col de Bruselas con un brócoli es como comparar un chihuahua con un pastor alemán, porque son extremadamente diferentes, pero teóricamente pertenecen a la misma especie. Ya otro día entramos en la Está definición de rarísima la especie. nueva temporada de Rex. ¿Eh? Sí, y también otra transformación que es muy heavy. También hay verduras que se transforman más, otras que menos. Las manzanas, por ejemplo, se parecen un montón a como eran antes, o a las nueces, o las bayas. Pero, por ejemplo, el maíz es una cosa bárbara, porque uno mira lo que tenemos más cerca del maíz silvestre, que es el teosinte, que es como, no es exactamente el maíz primigenio, porque el maíz es un tema, pero básicamente es como unos tallitos de 4 o 5 granitos que son más duros que yo que sé qué, que eso es absolutamente incomestible, que literalmente lo usan como para mascar porque está dulce, pero no se lo tragan porque eso es un ripio. Y en comparación tenemos estas, las mazorcas de maíz que son como cientos de veces más grandes, cientos de veces más dulces y blanditas y comestibles. Y eso lo hemos hecho nosotros con estas manos. Bueno, con estas manos no, pero con las manos de nuestros Sí, antepasados. está claro, no estabas tú allí. Claro. Y no sé, a mí me parece muy chulo porque... Ponías más ejemplos, hablabas de berenjenas amargas y de plátanos que eran pura semilla. Todo esto son cambios. Al final, todo lo que conocemos y nos metemos en el plato ha pasado por nuestras manos durante muchos milenios. Por supuesto. Y pues eso, las berenjenas antes eran de color blanco y eran como súper pequeñitas, te cabían en la mano, básicamente. Y los plátanos que tenemos hoy en día, que por cierto son todos exactamente de la misma variedad, que de los plátanos hablamos otro día, pero los plátanos normalmente tienen semillas. Los plátanos que comemos nosotros no tienen ninguna sola semilla. Se han criado para que no nos las encontremos y nos los podemos comer, pues básicamente a bocado limpio. Me genera dudas, porque si ninguno tiene semillas, ¿cómo se sostiene la población? Los plátanos son un tema. De hecho, y no me voy a meter, pero básicamente había antes toda una variedad de plátanos que era la Gros Michel, que eran todos pues básicamente clónicos. Llegó un hongo, se los cargó a todos todísimos y han tenido que cambiarle han tenido que cambiar de variedad porque
como eran todos iguales, porque no se reproducían como plantas normales, sino que era como una versión analógica de clonar, vino el hongo, ¡pah!, se los cargó a todos por ser tan iguales. Claro, tan iguales que no hay esa variabilidad que hace que de repente uno sea un poquito más resistente, se salve y sus descendientes soporten la crisis. Exacto. Arcadi, creo, mira, no sé si había pensado decir esto, pero me alegra mucho que hayamos domesticado las verduras y las frutas. Y a mí también, imagínate hacer una ratatouille. Y voy a pedirte una cosa que creo que todavía no te he pedido. ¿Te puedes quedar a la tertulia? ¿Te apetece? Hombre, yo por supuesto. Que tenemos una cosa preparada. Las sobras se las comieron las ratas, esta noche no hay croquetas. Cuando mi olla está triste y vacía, tu recuerdo me alimenta. No me apetece buscarme la vida, busca tú a ver si la encuentras. Y ya de paso le pasas una manita, tú eres mi única riqueza. Tú eres mi única Arcadi, riqueza. antes dije que te quedaras, por supuesto, pero un poquito antes incluso de eso comenté que teníamos que revelar aspectos sobre tu vida personal y profesional que desconocen Dios nuestros mío, oyentes. los paparazzi. Tenemos un audio. ¿Tenemos un audio? Vamos a lanzar el audio. I love paella. It's my country's signature dish and it's delicious. But even more Esto que delicious estamos escuchando is en this. inglés The bit of es rice Arcadi en un canal de YouTube que ha co-creado y que es, yo creo que la referencia del mundo YouTube en cuanto a gastrofísica. Pues mira, que eres talamero. No, es así, Minute Food se Minute llama. Food. Pero además tú también has co-creado un canal en español que es gastrofísica. Sí, que lleva un tiempo durmiendo, pero ahí está. Bueno, y aparte colaboras en Apunt, que ya que estamos hablando de Valencia, y esto va a tener que ver con lo de hoy, en La Vía Verda. ¿Lo he dicho bien? Lo has dicho ¿Sí? estupendamente. Y allí también hablas de ciencia y cocina, así que Soy el Turras. tenías que ser el Turras aquí también en este programa. Bueno, lo que quiero es dejar eso claro, que aparte de tu ser físico tienes todo este bagaje, y quiero que hoy hablemos de algo que tiene que ver contigo y tiene que ver con otro de nuestros invitados. Tenemos con nosotros aquí a Manu Garrote, que es un arquitecto renegado que en un momento dado dijo, oye, yo me voy a meter en la cocina, se volvió profesional de la cocina, ha estado en fogones de un montón de sitios, formándose en la Fundación Alicia, en otros sitios muy chulos, y acaba de abrir ahora La Cotidiana en Acacias, aquí en Madrid, que bueno, pues es un sitio donde se come muy bien, se come muy sano, pero no está solo por eso, está por ese bagaje que nos puede dar y además porque también es valenciano. ¿Qué tal, Manu? Muy bien. ¿Sí? Muy bien como valenciano. Sí. Me encanta eso, ¿no? Vale, tenemos a dos valencianos relacionados con el mundo de la cocina, y como aquí en estas tertulias lo que nos gusta es tener cuantas más voces mejor, a veces incluso más de las que yo puedo gestionar, tenemos con nosotros a Virginia Gómez, que es dietista, nutricionista de aparato digestivo, directora del Centro en Altea y autora de Dietista Enfurecida. Y además, vamos a decirlo todos juntos, resulta que es de Valencia. De Valencia. Vale. Obviamente. Vamos quórum. el quórum, porque vamos a hablar de una cosa que es sensible. Vamos a hablar de un tema, de acuerdo, que tiene que ver con la comida, pero que si no tenemos aquí representantes autorizados regionalmente para hablar de ello, igual se nos lanzan las redes. Porque quiero que tratemos el tema de la paella. Y hay mucha confusión, mucha. No sé si estáis al tanto, pero hemos hecho un sondeo por la redacción. La paella valenciana lleva pollo, conejo, garrofó, Calamares, Ay, judías verdes, Ya veo mejillones, gambones. No, te estás yendo mucho marisco. lleva tomate triturado muy poquito, Sí, para el sofrito. lleva también azafrán, Salchicha, piña. lleva el cachof. las caras... No es... Sí, pero no. O sea, puede llevar, puede llevar. ¿Y cómo se llama eso? entonces? Bachoqueta. ¡Qué lío! Y yo ya la culminaría. Y todo lo que se te ocurra. La paella valenciana es libre de la persona que elija hacerla. Hemos empezado duro. Ahora mismo tenemos revolucionados a todos nuestros tertulianos, pero quiero daros la oportunidad de corregir esto. Si os parece, para romper un poco el hielo, ya que vamos a hablar de un tema sensible, vamos a jugar a algo parecido a aquello del 1, 2, 3. Hemos escuchado ingredientes que no tienen nada que ver, ¿verdad?, con la paella. Ujú. Pues vamos a intentar que vosotros, uno a uno, vamos de mi izquierda a mi derecha, vayáis añadiendo nombres que sí, cosas que lleva la paella. Así que si te parece, Virginia, empezamos por ti en cuanto escuchemos la música. Tabella, Arroz, Pollo si es de carne. conejo, bachoqueta, Garrofó. azafrán, agua, Un poco de tomate triturado, dependiendo de la gente que lo haga. aceite. y sal. Y a mí no se me ocurren más. ¿Estamos? ¿A alguien se le ocurre alguno más? Y ya está. Paramos tiempo y ya está. No hay que complicarse mucho más. ¿Lleva pimiento? ¿Lleva pimiento?
No. ¿Lleva cebolla? No. ¿Lleva ajo? No que yo sepa. Vale, pues ese es el tema. Y partiendo de eso, ahora lo que quiero es que sí que construyamos una paella de verdad. Los ingredientes están claros y la ciencia no está solo en esa elección, sino en cómo los trabajamos. Resulta que sé que al menos 2 de las personas de esta mesa conocían esto que voy a mostrar y no sé si tú, Virginia, lo tenías, también lo conocías, sí, ¿no? Sí, sí. Pues vamos a hacer que lo conozca toda España. Resulta que en los años 60, en la televisión alemana, se decidió homenajear la gastronomía española con esta receta de paella cantada. Paella, das ist Reis in der Pfanne mit Fisch und mit Fleisch und viel spanischem allerlei. Valencia ist die Stadt, die der spanischen Spezialität ihren Namen. Yo espero que el orgullo regional vaya creciendo, esto que quede de fondo el sonido, porque lo que yo he hecho es transcribirla. Y entonces quiero que vayamos hablando un poquito de eso, ¿no? De lo que dicen y de cómo tendríamos que hacerla de verdad con la ciencia en la mano. ¿Os parece? Mira, pues empieza diciendo, cogemos 3 ollas no muy grandes, 3, que ya dices tú para qué, calentamos en cada una taza de aceite de oliva donde rehogamos un diente de ajo y media cebolla de buen tamaño porque así refina de una manera sencilla el sabor del aceite de oliva. Arkady, ¿por qué refina esto? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues mira, esto... si te soy honesto, yo no sé por dónde cogerlo porque, claro, refinar el aceite es un proceso, en fin, industrial, que tiene muchos pasos, que no es una cosa que tú echas media cebolla y un diente de ajo y dices, ale, estoy refinando el aceite de oliva y le estoy quitando todas las cosas que tienen su sabor. Pero esto me viene muy bien porque yo estoy estudiando alemán y le mostré esto a mi profesora. Y resulta que el verbo que usan para refinar, que es verfeinern, se usa como refinar, pero significa más bien mejorar. Vale. Entonces aquí yo estoy entendiendo que no está teniendo un brote psicótico y echando cebollas y ajo lo ahí a la aromatiza, virulé. ¿no? Claro, está intentando aromatizar el aceite. Igual rebajarle ese sabor fuerte a aceite de oliva. Manu, ¿esto se hace en algunos casos? Sí, bueno, puede tener un sabor fuerte, claro, el aceite virgen. O sea que sí que estaría bien. Lo que pasa es que no se hace exactamente así la paella, digo yo, ¿no? Este primer paso ya se aleja de la norma. Lo suyo es un poquitito de aceite. Ya hemos dicho, no se pone cebolla, no se pone ajo, no se aromatiza nada, pero es que esto empeora, porque dice, una vez rehogado se retira el diente de ajo y las cebollas de la olla. En la primera olla ponemos muslo, alitas y pechuga ligeramente sazonados con sal y enharinados. ¿Para qué? Eso me gustaría a mí saber. A ver, esto, como si uno ve el vídeo original, que yo le recomiendo a la gente que lo haga, está en blanco y negro y la resolución está HD, Horrible Definition. Entonces no se puede ver bien. Pero yo tengo 2 hipótesis. O bien es porque con la harina, como que el marroncito que uno asocia típicamente a que la carne esté bien hecha es más fácil de conseguir. Se tuesta antes, ¿no? Se tuesta antes, se dextriniza, que es una reacción distinta a la reacción de Maillard, que es la que asociamos con el saborcito rico. Que la reacción de Maillard es cuando las moléculas que están ahí, normalmente azúcares y proteínas, se vinculan entre sí y le da ese olor como a frutos tostados. Claro, y de ahí también nace el color marroncito y todo eso. Entonces hay como varias maneras de conseguir ese marrón y yo creo que cuando enharinan es un poco para conseguir ese tueste un poco. Esto tampoco, ¿verdad? Lo pregunto al otro lado de la mesa. No. O sea, cuando lo hacían vuestras abuelas y abuelos, la harina no se veía en ningún caso. Bueno, no. Pero sí que hay que dorar bastante bien la carne, ¿verdad? Sí, claro. Sí, por eso el tema de la harina al final pues no contribuye a nada porque en todo caso si tuviese caldo lo espesaría, pero en este caso no... Que eso es un tema de los almidones. Ahí volvemos a la ciencia. Porque la harina tiene almidón que se hincha y gelatiniza con el agua. Exacto. Ah, fíjate. Bueno, luego mejora un poquito, entre comillas, porque dicen repite el error, ¿no? También en harina, en este caso, magro de cerdo. Pero bueno, ya hemos dicho que cerdo no lleva. Y aquí ya viene una cosa, que es que en la tercera olla, porque lo separa, cada cosa en una olla, 150 gramos de filete de pescado en tiras. No dice de qué pescado. Esto también indica un poco temas antropológicos. Y colas de 10 gambas. Virginia, quería preguntarte por esto, porque si yo tiro de hemeroteca, de lo que hemos escuchado de las personas de cierta edad, no se acostumbra, al menos en nuestro país, a mezclar carne y pescado. Y te dicen que es porque nos sentaría mal, porque no es sano... ¿Qué pasa? Bueno, esto realmente no es un problema. Otra cosa es que es verdad que nosotros vemos la paella mixta y nos da un poco un ictus, la verdad. O sea, nos parece una cosa terrible. No es la paella valenciana. No, no sé si dice que no debería existir, pero
Pero bueno, también es verdad que luego hay otros platos, tipo arroz de mar y montaña, que mezclan y no pasa nada. Realmente a nivel digestivo no es un problema que se mezcle una carne con un pescado. Luego hay veces que la gente mayor, pues es verdad que ya no tiene un estómago con tanta acidez, eso puede contribuir a que se haga peor la digestión, más si además va acompañado con más grasa. Claro. Pero a nivel organismo digestivo no hay un problema. Sí, a nivel gastronómico ya es otra cosa. Claro, eso es otro. Pues, te quiero hacer otra pregunta también a nivel digestivo, aprovechando, y es que hemos hablado de 3 tazas de aceite, que es una barbaridad. Es mucho para usarlo una sola vez y luego tirarlo. Y aquí vamos a ser todos realistas. Creo que todos reutilizamos aceite en casa. Sí. A ver, por supuesto. ¿Esto es sano? O sea, sí, pero como decimos, entrellat. Vale. O sea, si tú ves el aceite negro, humeante, con el círculo de la acroleína que se forma y lleva... pues no. Eso el no. Eso de la acroleína. Sí, estos son compuestos tóxicos que se forman, ¿no? Que son volátiles, pero que lo ves como, o sea, ya has socarrado el aceite, o sea, ese aceite está quemado, lo has calentado a una temperatura muy alta. Y eso no debería haber sucedido. Ese aceite, pues es mejor que no lo reutilices. Que hay gente muy kamikaze, pero es mejor no reutilizar un aceite quemado. Que si huele al último día de la feria... sí, mejor que no, mejor que no. Poco de criterio. Y además te va a sentar mal, o sea que mejor que no. Pues fíjate, aquí lo aprovechan todo. Dicen, de cada una de las 3 ollas retiramos 2 tercios de aceite de oliva. No sé si utilizan esos 2 tercios que retiran o el resto, pero sigue siendo una animalada. Y cogen una sartén grande, plana y resistente. Manu... ¿Qué sartén tendríamos que coger? Porque sé que esto es parte del truco, ¿no? Sí, y bueno, la elección está muy bien. Plana y grande. Que al final... Un wok no. No. Claro, al final lo que quieres en una paella es que la superficie sea grande para que el arroz tenga una capa fina o relativamente fina y que se evapore el agua y que al final quede, ¿no?, esa capa abajo de socarrat. Y aquí hay otra cosa que me ha parecido también clave cuando he intentado hacer paella en casa, y es que eso de un grano de profundidad, que se dice mucho, ayuda a que la temperatura de todos los granos sea homogénea, ¿no? Claro. Si tenemos muchos amontonados, arriba es más frío, abajo más caliente, sí, y no sobre se van... todo a medida que se evapora el caldo, porque el caldo ayuda a distribuir el calor, pero si se va el caldo, pues... Claro. Bueno, pues oye, nos apuntamos eso. Entonces, plana, resistente y grande está bien, eso lo han hecho guay. Quiero preguntar de todos modos, Virginia, porque ya que estamos hablando del grano, la capa de un grano de arroz, supongo que nos viene a la cabeza el famoso socarrat, que es lo que habría que conseguir. Volvemos a requete tostar algo, que nos habéis dicho muchas veces que no es la mejor decisión sanitaria, pero en este caso... A ver, pues esto es como lo del aceite, es que hay socarrats y socarrats, o sea, un socarrat negro carbonizado, pues no, o sea, no es sano. Otra cosa diferente es el socarrat, que además puedes levantar bien, como esto que se lleva ahora de hacer estos canutos de socarrat. Sí, ahora lo enroscan. Sí, qué rico. Pero claro, una cosa es eso, que sí que está crujiente, tiene su capa, su reacción de Maillard y todo esto, y otra cosa es carbonizar el arroz, y que esto yo creo que es más típico cuando hay arroz de esto de una paella de un palmo de grosor, que ahí hay una diferencia. Para que llegue arriba la temperatura, abajo tiene que estar a fuego. Y eso eso no es socarrat, eso es carbonizado. Porque son reacciones distintas, ¿no? Que se queme y una reacción de Maillard. Sí, al final la reacción de Maillard pues es mucho más complicada, y que carbonizar es literalmente quemar, es lo que haces con un tronco de madera. Y en realidad la reacción de Maillard, ¿con qué temperatura empieza ya a ocurrir? Hablamos realmente a temperatura ambiente ya ocurre, lo que pasa es que tarda meses. Como mejor funciona es entre 140 y 180 grados. Por eso es importante también que no esté el caldo, porque el caldo no puede estar a más de 100. Eso es un tema, porque cuando se cuece evitamos que ocurra carbonización, por eso el agua actúa como moderadora. Exacto. La maravilla de la termodinámica, ¿eh? Hombre. Bueno, continúan diciendo, en esta sartén se reparte bien todo, el cerdo, el pollo, las colas de gamba y las tiras de filete de pescado ya sofrito. Añadimos en un santiamén el resto del aceite de oliva. Efectivamente, lo tenían ahí preparadísimo. Madre mía. Sí, dice, en la sartén se añaden otras 3 tazas de arroz y 6 de agua caliente. Y quiero preguntaros por esta proporción, porque es una cosa muy tradicional, ¿no? El 2-1, pero sé que en Valencia se utilizan otras formas, ¿no?, de equilibrar la cantidad de agua y la de arroz. ¿Cuál utilizáis vosotros? ¿Pesáis? Claro, al final la complicación de la paella es que la paella valenciana, el caldo va primero antes que el arroz. Entonces es difícil medirlo. Por eso la gente tiene esas formas de medirlo que son un poco raras, de un caballonet, que si una cruz, que si hasta que los remaches. Y bueno, al final yo creo que es más cuestión de conocer la paella, el utensilio y cogerle un poco el truco. Sí, o sea, al final el tema de poner las cosas en cruz, del caballonet, son como reglas básicas que a ti te ayudan más o menos a juzgar
aproximadamente, que evidentemente todo sería mucho mejor si supiéramos las cantidades exactas de todo, pero mira, yo soy muy defensor de un buen ojímetro, la verdad. Sí. ¿Como físico? Si fueras químico no dirías lo mismo. Soy una mujer llena de contradicciones, Ignacio. Dicen a continuación que seguimos con las tiras de pimiento, 3 pizcas de azafrán, algo de pimienta, un poco de ajo, bueno, cosas que, excepto el azafrán, como vemos, no estaban en la receta original. Y, Arcadi, quiero preguntarte una cosa, porque nos estabas diciendo que a tope con el ojímetro, y me parece bien, pero entiendo que ni siquiera pesándolo estamos seguros de cuánto tenemos que usar, porque dependerá de cosas como, por ejemplo, el tipo del grano. Claro, a ver, es que depende del tipo del grano y también, como ha dicho Manu antes, como el caldo va antes, se evapora y tú no tienes tampoco mucho control de lo que se va, lo que se queda. Claro. Y entonces la proporción exacta no la vas a poder saber. Mi padre siempre dice que cada paella es una aventura. Porque... es ciencia, pero no tenemos suficiente capacidad de medir como para que sea perfecta, es ¿verdad? Ciencia con azar. Eso es. Dicen que se vuelve a mezclar todo bien y se deja cocinar iba a leer 4 horas, no es tan grande el error, un cuarto de hora a fuego medio. Si el arroz se seca, echamos rápidamente un poco de caldo de pollo caliente. Y esto es algo que creo que todos en casa podemos haber intentado hacer alguna vez, pero no deberíamos hacerlo, ¿no? La paella se caracteriza por, tú tienes ese caldo que has hecho hirviendo, echas el arroz y no lo tocas hasta que está hecho, ni añades agua ni remueves. Y quiero preguntarte, Manu, ¿por qué? Y si tú realmente respetas eso de no tocar. No. Vale. No, la verdadera realidad. Al principio lo puedes tocar un poco, ¿no? Luego sí que es verdad que a medida que va pasando te interesa no tocarlo para que al final el almidón no se suelte, ¿no? Y no te quede un risotto pastoso. Claro, no quieres que, en este caso quieres el grano suelto. Y bueno, yo creo que está bien este tipo de técnicas que utiliza de ir corrigiendo un poco, pues al final echarle un poquito de agua, bajar el fuego, subir el fuego, controlarlo. Al final es ir conociendo un poco la herramienta que estás usando y ir pillándole el truquillo. O sea que yo lo veo bien. Pues fíjate que aquí tienen otro truquillo que realmente no lo presentan como truco, pero yo lo he hecho alguna vez. Cuando me quedo seco, en vez de añadirle más agua y lavar el arroz y que quede raro, lo tapo, lo dejo un poco más de tiempo, igual le echo unas chispitas de agua sin más, pero como salpicaduras. Y ellos dicen, después de un cuarto de hora de cocción, se coloca al final un trozo grande de papel mojado sobre la paella y cuando esta empieza a secarse, ya está la paella hecha y lista para servir. Eso de tapar la paella 5 minutos lo he escuchado mucho. ¿Es mito o se hace? O sea, es real en tanto en cuanto se hace. O sea, no es un mito eso. No sé qué tanto de ciencia tiene. A mí me gusta cómo se quedan, pero esto ya es muy anecdótico muy personal, y muy a mí me funcionista. Claro, yo creo que al final la clave de la paella es que, claro, tienes que hacer coincidir el momento en el que el grano está en su punto y tiene que ser el mismo momento en el que todo el agua se evapora. Claro, ¿no? Para que esa reacción de Maillard aparezca y todo. Entonces, claro, es complicado. Y bueno, pues al final esos truquitos de un poco de vapor para que acabe de cocer el grano, pues bueno, pueden funcionar. Que eso de hecho me recuerda mucho al tadig iraní, que es como el super socarrat de allá, que literalmente se cuece mientras se tuesta la parte de abajo y se hace esa especie de socarrat entre comillas, el resto del arroz se cuece al vapor, básicamente. Pues oye, fantástico. Y Virginia, quiero hacerte una pregunta, la última, porque tampoco vamos con mucho tiempo, pero es importante, teniendo aquí una dietista y sabiendo que la paella está deliciosa y que además es ese orgullo nacional y regional, ¿podemos comerla todos los días? Esa pregunta no me la habías preparado, ¿eh? No, pero es una manera de preguntarte cómo pero te diría que sí. ¿Sí? O sea, a ver, es un poco surrealista pensar que vas a comer todos los días paella, pero es muy equilibrada. O sea, en el sentido de tienes verdura porque lleva la bachoqueta, lleva legum. Judía, ¿no? Exacto, que es como judía verde plana. Lleva el garrofó y la tabella, que es como legumbre, hidrato de carbono del arroz, lleva grasas de buena calidad como el aceite, lleva proteína, porque lleva pollo, conejo, además de la proteína que pueda salir de la legumbre, o sea, es como, o sea, es perfecta. Es como nuestro plato de Harvard, es perfecta. ¡Qué maravilla! A ver, yo me quedo contento porque creo que hemos explicado la ciencia de una paella, dicho cómo no se hace una paella, nos hemos metido un poquito con los alemanes, ha sido completo. Y yo creo que lo último que puedo hacer aquí es deciros, por supuesto, muchísimas gracias a los tres porque hemos arrojado de verdad luz sobre un tema polémico como hay pocos en nuestro país y voy a aprovechar para decir que ojalá llegue un momento en el que viendo las recetas de paellas en las redes no tengamos nunca que escuchar esto. Vamos juntas con las cebollas. Larga, cabezona y morada. ¡Madre de la Virgen del Amor Hermoso, de la Virgen de la Teta Rastras! Aceite de oliva o la grasa de ¡eso no se hace en una paella! ¡Cebolla! Así. Toda suavidad empiezan a quitar. ¡Pimiento morrón!
zanahoria ¡Madre cruda mía, en cubos, zanahoria! 2 pimentones, van para Por la adentro. Virgen de la Teta Rastras, Pimentón esto no ahumado se ya puede picado, hacer en una va para paella. Serendipias, con Ignacio Crespo. A ver, ¿cuál es la broma? Bueno, Venga, Mario, dila. yo estoy contento hoy porque tú sabes que yo me tomo muy en serio la producción de este Mucho. programa y hoy está siendo pan comido. Venga. Lo pillas, ¿no? Sí, no. En plan, porque Si te parece- el programa es de comer. Si y te, está digo, siendo si te digo que no lo pillo pan porque te comido. has refinado demasiado, ¿dejarás de hacerlo? Me sentiré fatal. Lo he Me entendido, sentiré lo he fatal, entendido. de verdad. Venga, noticias. Venga, te cuento que un grupo de investigadores de la Universidad de Northwestern ha descubierto cómo una bacteria que se llama Comamonas testosteri, que tiene su gracia, puede alimentarse de uno de los plásticos más utilizados del mundo en las diferentes industrias, el PET, así se llama. Resulta que al haber podido identificar la enzima que le permite a esta bacteria transformar el plástico en una fuente de carbono, se abre una posibilidad interesante. Si ellas pueden comer plástico, ¿por qué nosotros no? ¿Será posible que algún día podamos aprovechar este mismo proceso para producir alimentos? Porque, puestos a soñar, podríamos imaginar, por ejemplo, una forma de alimentarnos de estas bacterias que, a su vez, degradan nuestros plásticos. No suena muy apetecible, pero todo sea por el planeta, ¿no? Hombre, ¿Qué plástico te apetecería a ti comer? Pues mira, esto me ha recordado que yo de pequeño tengo que reconocer que mordisqueaba las gomas. Así, ¿eh? Si tenía mucha hambre antes, hablamos de preescolar, ¿eh? Ya. Le pegaba un mordisquito. Bueno, yo me meé en la cama hasta los 14 años, así que no... El programa en que se está No. convirtiendo, Mario. No pasa nada. Luego, También- si quieres, como tú lo editas, lo cortas, ¿vale? Es tu decisión No dejar pasa eso. nada, si a mí me Venga, conocen los oyentes ya. que sepan que yo no lo obligo. El otro titular es: los perretes no pueden ir al tagliatella. ¿Ah? ¿Qué te parece? Porque resulta que no todos los animales digieren tan bien la pasta como nosotros, Ignacio. Creo que nunca había estado tan agradecido a la evolución. Yo sin unos macarrones con tomatito, la verdad que no soy nada. Resulta que un nuevo estudio de la Universidad de Berkeley ha logrado determinar cuándo empezamos a mejorar nuestra digestión de los carbohidratos, las harinas, la leche, las legumbres. La clave, ya la conocíamos, es una enzima llamada amilasa que logra romper los almidones de estos carbohidratos, pero ahora sabemos que empezó a potenciarse hace 800.000 años. Aquellas generaciones multiplicaron los genes necesarios para sintetizar la amilasa, produciendo así más que sus antepasados. Y 800.000 años es mucho, que todavía no éramos ni Homo sapiens por aquel entonces. Y eso significa que posiblemente los neandertales también podían disfrutar de una buena carbonara. ¿Te has llevado alguna vez un empacho por hidratos de carbono? Hombre, ¿nunca has ido al muerde la pasta? No. Que puedes comer pasta ahí hasta que te mueras. Luego era el perrete, ¿no? El que disfrutaba del He tallatela. salido borracho de comer. Increíble. Bueno, pues Mario, muchísimas gracias. Gracias a ti, Ignacio. Hasta la próxima. Mi estrella roja se esfumó jugando al ajedrez. Me cambió por un cantante de hip hop. Entre vodka y clamoxil amanecí en mi cama hoy. Año bisiesto y con lo puesto nada más. Te fuiste a Moscú, me dejaste sin menú, soplándole a la sopa fría. Que parece mentira, fíjate que hemos hablado de ciencia durante ya unos cuantos minutos, de cómo la tecnología se ha implementado y tenemos formas, pero infinitas, de calentar esa sopa fría. Pues sí, la verdad. Es vagancia, ¿no? Yo es que fíjate, llevo años sin microondas, que sería lo natural. Vaya, bueno, pues siempre puedes tener 4 palos, un poco de fuego Sí, y calentar ¿no? con una olla así. Algo así, a mecheros. Quizá, bueno, Vale. puede estar bien. ¿Qué nos traes? ¿Qué tecnología quieres que compita? Vamos a ver qué nos trae Julio mejor, ¿vale? En la esquina azul, el campeón más querido por la afición joven. Un héroe del día a día que calienta la pelea mientras él permanece frío, compacto y siempre listo para saltar al ring porque él no necesita precalentarse. Su venganza jamás se sirve en plato frío. Preparen las palomitas que estarán listas en lo que dura el primer asalto. El más rápido de la cocina, el campeón de los estudiantes y oficinistas, el terror de los foodies. Con ustedes, el microondas. No conozco este artilugio. No lo conoces No para conozco, nada. no. ¿Y tú que eres pitonisa? No, ¿Me, no. me vas reventando las ¿Ha secciones? sido sin querer? O sea, Bueno. mira, de verdad, llevo años sin microondas por cuestión de espacio. Bueno, está clarísimo, Pero ¿no? me gusta. No Bueno. creas que lo condeno ya desde el principio.
Vale, pues mira, una de las motivaciones por las que he tenido para traer la invención del microondas es que, no sé si lo sabrás, tú que no sabes absolutamente nada, es que fue una serendipia. Me suena porque de hecho tenemos una cuña en la cadena SER de Pues esto. por eso lo digo, Claro. pero bueno, no todos los oyentes conocen que fue una serendipia. ¿Y cómo fue esta? Pues mira, Percy Spencer en 1945, ingeniero estadounidense, trabajaba en una empresa de electrónica militar. Se estaba paseando por la zona de los magnetrones, que son fundamentalmente la base de los radares, y de pronto una chocolatina que él llevaba en el bolsillo, que por cierto dicen que es de cacahuete, que esos detalles siempre me encantan, El cotilleo. se le derritió en el bolsillo. Y esto le llevó, pues bueno, pues a seguir probando con otras cosas para ver si esto que intuía era cierto. De hecho, usó una bolsa de palomitas también en el laboratorio y al parecer lo puso todo perdido. Esto imagínate. Hombre, claro. Luego el tío, pues bueno, pues patentó esta vaina, ¿no? Y el primer prototipo, pues medía, no sé si te imaginas cuánto medía. Pues voy a decirte que como un horno actual, un horno más grande. 2 metros 2 medía. metros. Y era carísimo, eran como $3.000 y eso, bueno, pues como mucho lo podías encontrar en un hospital o en algún sitio así. No. ¿Sabes qué pasa? Dime. Que ahora mismo tenemos muy minusvalorados a los microondas, pero si Ujú. pesaran y costaran eso, creeríamos que son lo último en el mundo de la cocina. Obviamente sería como tener un autoclave Hombre, por en tu supuesto. cocina, algo Sí, imposible algo de tener. muy tecnológico. Y bueno, de hecho, se empezó a comercializar ya en 1967 y ya ahí con esos anuncios terroríficos de amas de casa para calentarle la comida al marido y este tipo de cosas. Pero bueno, ¿dónde está la guasa en todo esto? ¿Cuál es el funcionamiento real del Eso, ¿qué microondas? tienen que ver con los radares? Eso es, pues mira, cuando tú enciendes el microondas, en realidad la electricidad llega al magnetrón. Es decir, este hombre cogió el magnetrón y dijo, pues lo voy a meter en una capsulita para hacer algo que caliente la comida porque estoy viendo Claro. que pasa esto, ¿no? Pues nada, pues el magnetrón luego emite ondas electromagnéticas, Vale. que en este caso son microondas. Qué casualidad, ¿no? Que se llame así. No era muy original. Y de hecho, estas microondas, si pudiéramos ver la onda, veríamos claramente sus valles y sus crestas, ya O sea, que la sube, longitud... sube, baja, como cuando agitas una cuerda en CrossFit o una cuerda Eso de es. saltar. Tú haces mucho CrossFit, Yo parece, nada. ¿no? Por eso digo. Y entonces la longitud de onda es muy grande, ¿vale? Ujú. De hecho, si la pudiéramos ver, si los ojos pudieran ver las ondas electromagnéticas, es que las veríamos porque son O centímetros. sea, que esa onda no está subiendo y bajando muy rápido, sino que de que sube a que Eso baja es. pasa tiempo. Eso es. Se lo toma con calma, Entonces, ¿vale? estas microondas, ¿qué hacen? Pues hacen vibrar las moléculas de agua de los alimentos. Y esa vibración genera calor y en poco tiempo, pues tienes la comida Ostras, calentita. pues oye, claro, y entiendo, es que es una cosa muy curiosa que pasa con los microondas y es que todo el resto de utensilios para calentar tu comida calientan de fuera adentro, el horno, Eso la es. cocina, Ujú. pero aquí el centro que está ahí bien resguardadito, que se calienta igual que el Ahí exterior, retiene más el calor. Y me ha pasado alguna vez haciendo estos bizcochos virales de internet que se Que hacen hace, en muchos, tacitas. que hace muchos años que no hace. Pero estas tacitas, ¿sabes? Sí. Que metes tu harina, tu no sé qué, Mug cake. se queman por dentro los mug cake antes Ay, que es por verdad, fuera. claro. Y es por esto. De hecho, mira, normalmente tienen un plato giratorio, ¿vale? Ujú. Que básicamente es para que lleguen las ondas a todas las partes. Entonces, hay algunos que no están tan bien distribuidos y obviamente pues hacen que se centre en un foco estas microondas. Pero bueno, ahora ya los hay súper modernos en el que hay focos de microondas por muchos lados e incluso con varios emisores, así que no hace falta el plato giratorio. Increíble, ya se calienta equitativamente por todos los Eso lados. es. Muy bien. Y una cosa, a pesar de su Dime. popularidad, te voy a decir que ha estado rodeado de mitos. Vamos a ponernos el gorrito de papel de aluminio. O quitarlo, ¿no? Igual. Bueno, vamos a quitárnoslo, pero para aquellos que todavía crean en esos, te digo chorradas. Mira, que si altera los alimentos, para nada, solo mueve las moléculas de agua. Que si es peligroso mirar de cerca el microondas, que te puedes quedar ciego. Esto, a ver, si el microondas es normal y está bien protegido y no tiene fugas, pues Claro. no pasa nada. Si salen chispas porque es de tu abuela, pues... Eso es. De hecho, está el mito de que para comprobar si el microondas tiene fugas, metas el móvil y llames. Y si no tiene cobertura... Pero apagado. Claro. No, claro, esa es la cuestión. Y dice que si no tiene cobertura es porque no hay fugas, ni que fueras tú una cámara anecoica, amigo. Pero bueno, además que es que, a ver, los móviles y el microondas usan frecuencias distintas, o sea que para nada tiene que ver. Vamos, Ignacio, que aunque a ti no te va a pasar porque todavía no tienes microondas, si te suena el teléfono en microondas es que a lo mejor te lo has dejado. A mí me ha pasado, ¿eh? Yo he dejado el mando en la nevera alguna vez. He de Increíble. decir. Y en el microondas no, esto todavía no En ha el ocurrido. microondas todavía no. Vale, me gusta mucho. Ha quedado claro cómo funciona el microondas. ¿Algún detalle más? Yo creo que no. Vamos Pues con vamos las a puntuar. Venga, adelante. Venga, primera categoría. Utilidad. Muchísima.
Yo, de hecho, mira, voy a decir una cosa que no sé si me pegará por ello, pero estoy convencido de que Mario se alimenta gracias al microondas en su casa. Tiene pinta de no coger una sartén en la vida. Yo a tope con él, lo uso muchísimo. Para calentar los tuppers de mi madre, por ejemplo. Un 5, venga. Un 5. Adelante, venga. Vamos. ¿Cuánto se ha difundido? Venga. Muchísimo. Está en todas las casas. En todas las casas. Menos en la tuya. Ya, es verdad. Bueno, fíjate, solamente por eso yo tengo que darle un 4. No, yo diría que un 5. Pero, venga, el 5 porque soy la excepción. Hoy lo aceptamos. Siguiente. Coste. Pues ahora que soy experto en cuánto cuestan electrodomésticos, porque mi vida está cambiando mucho, te diría que es bastante económico realmente. Si necesitas un único electrodoméstico para tu cocina, es ese y es de los más baratos. He mirado y los hay por 30 euros. ¿Un 2? Muy bien. ¿Un 1? Un 2, ¿no? Un 2. Venga, adelante. Bueno, no, pero como si es barato tiene que ser alta la puntuación. Aquí claro, vamos a tener la discusión. No, es venga, un vale, un 5. Sí, sí. Venga, un 4. ¿Un 4 o un 5? 4. Venga, 4. Diseño. Horrible. Es horrible. Es como que ha copiado una televisión de tubo y no ha querido reinventarse en todo este tiempo. Aquí vamos a discutir. Vamos a ver, es compacto, es ligero. Los hay súper bonitos ahora, como súper vintage. Súper bonitos, pero ¿qué te pasa? ¿Te gustan las neveras por detrás también? Vamos a ver, Ignacio. No tienes microondas desde hace muchísimo tiempo. Creo que yo tengo más criterio que tú. Y se han revolucionado desde entonces, ¿no? Ahora son algo distinto. Venga, te lo voy a aceptamos. Vale. 3. Nivel de ciencia ficción, vamos. Su historia es muy de ciencia ficción. En realidad pero sí. ahora mismo ya no. No, hombre. Ha perdido todo el romanticismo. Y también puedes calentar muchas cosas o sea, que hay cosas para calentar totalmente distintas. Entonces, no nos flipemos. La verdad es que ahora mismo ciencia ficción, pues un runner para cocinar a baja temperatura, cosas por el estilo. ¿Esas cosas que te gustan? Esto no. Yo creo que no. Un 1. Venga, vale. Un te lo compro. Venga. A ver. Vale, calcula ahí. Vale. ¿Cuánto sale? 3,6. 3,6 en nuestro ranking. ¿Y eso por dónde lo deja? ¿Dónde deja pues el mira, microondas? lo deja es alto, justo por debajo del cohete, en tercera posición. O sea, lo que hemos hecho en la humanidad es justo el cohete y lo siguiente en calidad, el microondas. Ahí lo tenemos, oye. Las palomitas de un domingo tonto. ¿Te vas a quejar ahora no, hombre. encima? Hombre, el que se ha quejado es el filete que Porque metió en el microondas esta mañana y ha quedado más tieso que la Claro, mojama. es que no está para eso. Fíjate, un cohete no puedo tenerlo, pero un microondas sí. Qué bonito, ¿eh? Oye, eso está eso fenomenal. Sí. Pues ya está, vamos a conformarnos. Vamos a romantizar la pobreza. Me parece fenomenal. Amanda, muchísimas gracias. A ti, Ignacio. Moure oye voces. Ricardo Moure, ¿alguna vez habías soñado con tener un consultorio gastronómico? Pues la verdad es que no, porque a mí no me gusta nada cocinar, pero me encanta comer. Eso sí. Y me encanta comer bien. Pero cocinar, bueno, no es que no me guste, es que soy un desastre. O sea, mi cocina parece como donde hace Sara Humana los Urujai ahí batiendo barro, pues es mi cocina. Me encanta. Diría que te gusta tanto comer que incluso te da igual ser intolerante a la lactosa muchas veces. Eso es como el nivel supremo, esto es una intimidad que cuento, pero es el nivel supremo de afición a la comida. Hombre, sí, a ver, intento no hacerlo mucho, pero es verdad que yo voy con mis pastillitas de lactasa, pero aún así sé que hay cierto límite que no puedo superar de lactosa y a veces lo hago y digo, mira, mañana... Que a todo esto... Mañana lactasa man dirá. Cuando no produce suficiente lactosa tu cuerpo, lactasa para romper la lactosa de los quesos, pues te la tomas de fuera. Es un poco como funciona, ¿no? Exactamente, es unas pastillitas que venden en cualquier farmacia, lo que pasa que son un poquito caras. Hay que decir que mucha desigualdad sufrimos los intolerantes a la lactosa. Lo más caro de la tabla de queso, la pastillita. Pues sí, precisamente. Bueno, vamos ¿qué con preguntas las traes? Venga, una muy chula, ya verás, muy sabrosa. Hola Moure, quiero hacerte una pregunta. Si se supone que en la lengua tenemos receptores de sabor solamente para los 5 sabores básicos, los 5 sabores principales, ¿cómo funciona el mecanismo para que podamos notar tantísimos sabores y matices en la comida? ¿Cómo es que tenemos sabores tan distintos como los que podemos apreciar en un queso roquefort, en un entrecot o incluso en un ajo o un chupa chup, combinando solamente 5 sabores? Son muchísimos matices. Muchas gracias. ¿Qué le dirías a nuestro amigo el que muerde ajos? Muy interesante la pregunta. Yo le diría que la clave de la respuesta está en que confundimos el sabor con el gusto. El gusto es la experiencia sensorial que tenemos de un alimento solo mediante las papilas gustativas que tenemos en la lengua y otras zonas de la boca y que efectivamente solo detectan 5 sabores básicos, que son
el ácido, el amargo, el dulce, el salado y el umami, que es como a comida china, glutamato y como a comida de gato un Esto poco. que potencia otros sabores también. Sí, potencia otros sabores. Total, solo podemos percibir mediante el gusto esos 5 sabores Perdona una básicos. cosa, ¿hemos pasado por alto que has nombrado la comida de gato como referencia? Yo he probado la comida de todas mis mascotas, pero esto no se debería decir en antena. Vale, ok, sigue entonces. Ya no lo hago, ¿eh? Bueno, estos sigo. sabores. Total, que eso es el gusto, pero por otro lado, el sabor, digamos que es la full experience. Es decir, es la experiencia sensorial que nos da de un alimento no solo el gusto, sino también los otros sentidos. Por ejemplo, el oído, el crujir de una patata, si la patata claro. no cruje, no te gusta. El tacto, la textura del alimento nos las da el tacto. La percepción de la temperatura. El aroma también, ¿no? Es que ahí vamos. Lo más importante es el olfato, porque es que el 80% del sabor de un alimento, el 80% Es una barbaridad. nos lo da el olfato. Por eso cuando estamos acatarrados no nos sabe a nada. No nos sabe a nada, claro. Lo que sucede es que al masticar, pues sube el aroma por la vía retronasal, o sea, por detrás ahí, entra en la nariz por detrás y percibimos su olor. ¿Y qué pasa? Que en el sentido del gusto solo percibimos 5 sabores básicos, pero en el caso de los receptores que tenemos en la nariz, tenemos más de 400 tipos de receptores distintos capaces de identificar distintas moléculas. Muchas combinaciones. Muchísimas. Entonces, ¿qué pasa? Que el gusto nos da un poco una idea básica del alimento y de su composición y el olfato nos da los matices. Ahí está la cosa. Matices que son el 80%, ¿eh? No es poco. Sí, el 80%, más luego un poquito que aportan el resto de sentidos. Claro. Por eso tenemos tanta combinación. ¿Qué más preguntas traes? Me encanta la siguiente y te voy a decir que está muy bien cocinada. Hola Maure, a ver, me ha surgido una duda y quería ver si me puedes ayudar. He estado pensando por qué comemos unos animales y otros no. Porque mamíferos carnívoros como los lobos, los tigres o los zorros no los comemos, pero sí comemos mamíferos herbívoros como pues las vacas, conejos, cabras. ¿Es porque unos comen carne y otros no? ¿Es algo cultural? ¿Cuál es la explicación de todo esto? Sí que es verdad, ¿eh? Hay Sí. pocas culturas que coman carnívoros. Pero dime, quitando la parte ética y de conservación, tú que cocinas mucho y te gusta mucho, ¿a qué te encantaría cocinar un oso polar? Quitando la parte ética de conservación y todo, si yo mañana me despertara y fuera un psicópata por curiosidad gastronómica, sí. Es más, mira, me voy a escudar en esto. Darwin se comía todo lo que descubría, ¿eh? Menudo esto tío, es literal. Le sentó mal un búho real y dejó de hacerlo. Madre Historia mía, qué real. hombre. Bueno, te voy a responder a la pregunta. En realidad, el por qué no tendemos a comer carnívoros, en este caso, digamos, carnívoros terrestres, porque peces que son depredadores sí que comemos. Es una cuestión que es cultural, biológica, pero en gran medida práctica. Práctica porque, vamos a ver, cazar un carnívoro es mucho más peligroso que cazar Claro. un herbívoro. Y no solo eso, también es más difícil porque hay menos. En la naturaleza, en los ecosistemas, hay muchos menos depredadores que presas, porque si no el ecosistema colapsa. Aunque no sé si es más difícil cazar un zorro o una vaca, ¿eh? También te digo. Bueno, zorros lo que pasa es que hay menos Claro, también. ese hay es muy el poquitos, punto, ¿no? claro. Es parte porque son peligrosos y parte porque hay pocos. Hay muchos menos carnívoros porque en el momento que aumentan demasiado los carnívoros, baja la población de herbívoros y baja también la Claro. de carnívoros. Y están continuamente regulándose. Otra cuestión práctica sería el hecho de criarlos. Criar carnívoros es una estupidez porque tener que estar criando, yo qué sé, vacas o corderos para dárselas de comer a un león en vez de comerte al león, o sea, el león igual tienes que darle de comer a lo largo de su vida 20 o 30 vacas, pues que para habrían eso criado un niño. Claro, que para eso te comes las vacas. Es que es una tontería. Este es el argumento también vegano, de por qué igual no estamos haciéndolo bien comiendo tanta carne cuando podríamos alimentarnos de lo que comen esos animales. Pues sí, yo Hay soy un muy de detalle. legumbre, ¿eh? No, y está muy bien, hay que reducir el consumo de carne, pero hay un detalle, y es que muchas veces los alimentamos con verduras que nosotros no podemos consumir. Ya, eso es el cierto. truco. Mira, te voy a dar otros motivos que son los biológicos que a mí me gustan mucho. Y el primero son los parásitos. Anda. Porque claro, como los carnívoros están más arriba de la pirámide alimenticia... Son el coche Perdón, escoba. de la cadena trófica, son el coche escoba y van acumulando los parásitos de todos los bichos. De hecho, hay una cosa peor que comerse un depredador, que es comerse un superdepredador. El oso polar ya estoy mal yo. Bueno, o Ya peor, me- un yo me he león. quedado. Un león no solo se ha comido búfalos, impalas y todo esto, se ha comido hienas, licaones o Ya, leopardos que se claro. han comido otros herbívoros que ya acumulaban parásitos. Claro, claro. También probablemente la carne sea un poquito peor,
¿Por qué? Porque los carnívoros pues son todo fibra, acumulan menos grasa, tienen que ser muy duros y además acumulan sustancias como por ejemplo ácido úrico al comer tantas proteínas y su sabor seguramente no sea como demasiado un poco amoníaco, bueno. ¿no? Sí, o fuertecito. Y luego ya cuestiones culturales, que esto sí que es muy importante. A nivel cultural, los carnívoros muchas veces han sido venerados. Hay que pensar, por ejemplo, un ejemplo fácil, las heráldicas medievales, leones, águilas, osos. ¿Por qué? Porque se ha relacionado mucho a los carnívoros con atributos humanos, que luego este es otro melón, pero normalmente relacionados con la masculinidad tóxica, ¿no? En plan, la fuerza, el valor, la lealtad. Y, por ejemplo, un tocayo mío, Ricardo Corazón de León, ¿no? Ajá, efectivamente. Siempre se ha relacionado con eso y entonces han sido un poco tabú. Nadie era el corazón de cordero, ¿no? No. Estas cosas no se hacían. Y molaría, o corazón de búfalo, o el bicho más chungo de la sabana es el búfalo. Sí, desde luego. Un ciervo, yo que sé. Hombre, que se llama búfalo cafre, por algo se llama cafre también, te digo. Son muy chungos. Y luego también, fíjate, a nivel cultural es tan importante este tema que ha llegado incluso a la religión. Para el Islam, los carnívoros son tabú. ¿Por qué? Porque, según el Corán, está prohibido comer animales con colmillos y aves con garras. Efectivamente, son haram. Sí. Sí, no se puede. O en el judaísmo, los únicos mamíferos que se pueden comer son los que tienen pezuña hendida y que rumian. Y que yo sepa, un tigre pezuñas no tiene. Eso es verdad, efectivamente. Así que, nada, ¿qué hacemos? ¿Nos comemos unos carnívoros o no? Pues yo creo que podemos acabar esto y creo que me vas a dar la razón con una reflexión. Son buenos motivos para no comer muchos carnívoros. Y hay uno que seguimos comiendo, un superdepredador del mar que acabo de caer, tiburones. Y eso es algo que tenemos que cambiar ya. Porque no crían tan rápido. Claro, no crían tan rápido, su ciclo de vida es más lento y además, pues igual que los depredadores terrestres acumulan parásitos, los acuáticos pueden ir acumulando metales pesados también. Efectivamente, si hablan del atún, pues esto ya. Así que dejemos de comer tiburones, por favor. Pues Moure, muchísimas gracias. Comeos animales malos. Dicen que la ciencia no puede explicar la felicidad, pero mira si lo tiene fácil. Las proteínas de la clara se coagulan entre los 58 y los 64 grados centígrados. Las de la yema, en cambio, se cuajan a 65. En astrobiología la llamamos zona ricitos de oro, a la distancia alrededor de una estrella a la que puede existir agua líquida. Pero tan maravilloso es eso como que exista una zona ricitos de oro en los huevos, permitiendo el huevo pasado por agua, el huevo Benedict y el glorioso huevo frito. Podríamos decir que la emulsión de unos huevos rotos, esa crema cubriendo las patatas fritas, es una de las consecuencias más deliciosas de la termodinámica. Serendipias, con Ignacio Crespo. Pink clouds eating their way into my head. On and on.
take it too far. Now I dwell in the sand like a fish on land. But I'm deep, deep down on the bottom of the well. I don't belong, can't you tell? This place must be hell. No more cookies in this jar. Did I take it too far? Now I dwell in the sand like a fish on land.